Ahí lo tengo a Gabriel. Hola Gabriel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien, Gabriel. Bueno, un gusto saludarte como siempre y agradecerte la atención. Sabemos que estás entrando al turno allí en el hospital, pero bueno, no queríamos dejar de conversar con vos porque yo decía recién antes de entablar la conversación con vos al aire que te hemos llamado siempre cuando las cosas estaban muy complicadas y nos ha tocado conversar aquí al aire realmente con situaciones muy, muy agobiantes, muy, muy difíciles para los tresarroyenses y fundamentalmente para el país, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, toco madera, estamos en una situación bastante mejor. Vos me contarás cuál es el panorama que tenemos hoy en Tres Arroyos desde el punto de vista epidemiológico. Sí, así como vos decís, ayer esto mismo transmitimos en la reunión del Comité de Crisis de Coronavirus, que fue después de un tiempo bastante largo, con una situación de tensión en cuanto a un importante número de detecciones de casos, y ustedes saben, con internaciones, con pacientes graves, con fallecidos, hemos tenido una disminución sostenida y marcada de casos en estos últimos 10 días que nos permite ver o quizá transitar este próximo tiempo con otra mirada. Por eso ayer me atreví a decir, tenemos hoy por hoy que acostumbrarnos a pensar en vivir la pandemia de otra forma. Sabemos que en esta instancia, algo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel provincial y obviamente como reflejo en nuestra ciudad, es esta disminución sostenida de contagios, pero tampoco tenemos una fecha cierta de finalización de la pandemia. Entonces creo que cada uno de nosotros en esta situación, y como siempre se los transmití, entendiendo que la salud no solo pasa por un proceso de pandemia y de infección a través de un virus, sino que la salud es algo integral en el cual también tenemos que tener en cuenta las actividades económicas, las actividades recreativas, las actividades sociales, la escolarización. Tenemos que aprovechar este momento para disfrutarlas, pero para tener el máximo cuidado en poder sostenerlas, en que esta situación que estamos viviendo hoy podamos sostenerla en el tiempo. Yo entiendo que esta situación favorable que tenemos hoy se debe en gran parte al avance de la inmunización que se está realizando en nuestro país y obviamente en nuestro distrito, y también al largo aprendizaje que hemos tenido como sociedad y como población, en el cual seguimos manteniendo, y esto lo veo y esto agradezco a la población, que si bien muchas veces hubo etapas o periodos de más rechazo o quizá de más relajamiento, de que hoy por hoy están adheridos al uso de barbijo, están adheridos al cuidado con los protocolos, están con más cuidados en las reuniones sociales, están consultando más ante la presencia de síntomas, y creo que eso es lo que tiene que marcar el tiempo a venir hasta que se vea que este virus se debilita o se ingrese en una campaña de vacunación permanente y este virus, si lamentablemente se hace endémico, tengamos el mismo comportamiento que lo que sucedió con el virus H1N1 de la gripe A. Gabriel, ¿cómo está en porcentajes la población de Tres Arroyos hoy en cuanto a la vacunación? Mira, tenemos, justamente recién estaba mirando los números, no te puedo decir el porcentaje exacto hoy, pero sí te lo digo en gran parte. Hoy, al día de hoy, tenemos aplicadas 61.333 dosis, de los cuales hay 42.369 personas ya en Tres Arroyos que recibieron al menos una dosis, y 18.964 personas que ya están con las 2 dosis completas. Tenemos un número importante de inscriptos, que eso es otra de las cosas importantes en nuestro distrito, la alta adhesión que tuvo la gente a querer vacunarse, porque Tres Arroyos tenía inicialmente un número inicial de población objetivo de 42.250 personas, y nosotros al día de ayer teníamos inscripto 47.049 personas. Es decir, que supera ampliamente. Tenemos que tener en cuenta también que se amplió la franja etaria de inscriptos a los mayores de 12 años.
que implican aproximadamente 6.800 personas más. Pero si uno hace las cuentas, prácticamente toda la población a la cual la vacuna está destinada está inscripta para acceder a la misma vacunación. Y tenemos aproximadamente, entonces, de este número, un 33% de personas ya vacunadas con 2 dosis y algo más del 90% de gente que al menos tiene una dosis colocada. Gabriel, vos decías 47.000 personas inscriptas sobre un universo pasible de ser vacunado, aproximadamente de cuánta gente. Es que el universo inicial era de 42.250, son mayores de 18 años y 6.800 niños entre 12 y 18. Por eso te decía que sacando las cuentas prácticamente tenemos el 98% de la población objetivo que se estima de acuerdo a los datos del censo. Es más exacto que tenemos en cuanto a la población infantil, porque esos datos los fui recabando de la escolarización, teniendo en cuenta que tenemos, digamos, nadie de esa edad que esté fuera de la escolarización. Ese sería el número exacto de personas entre 12 y 17 años. ¿Cómo viene la vacunación con la segunda dosis en estos últimos días? Las noticias que llegan es que, bueno, se está avanzando, hay fabricación de Sputnik en el país y también la combinación con otras vacunas está funcionando bastante bien. ¿Cómo está entre desarrollos, digamos, el ritmo de vacunación? Y realmente lo que ha sucedido en los últimos 10 días es que progresivamente se incrementa el número de segundas dosis. Hoy por hoy, excepto la población entre 12 y 17 años, al tener una demanda espontánea de primera dosis, los que arriban son mínimos el número. Y la mayor cantidad de vacunación, alrededor de 800 personas diarias, corresponden a segundas dosis. Hoy por hoy se está llamando sobre todo a aquellas personas que recibieron la primera dosis de Sputnik, que es la que más relegado tienen el esquema completo de vacunación. Se recibieron algunas dosis del segundo componente de Sputnik que se aplicó y ya se agotaron, y se está completando el esquema en estos momentos con vacuna AstraZeneca. Y aprovecho para comentarle a la gente que a lo mejor tenía cierto temor en cuanto a esta combinación de vacunas que a nivel mundial, incluso los estudios a nivel nacionales, demuestran la misma o mayor eficacia con esta combinación de vacunas en cuanto a la protección generada. Hoy se está combinando, recordame, Gabriel, se está combinando Sputnik con AstraZeneca y ¿con qué otra? La otra posibilidad es la Moderna. Pero Moderna, como es la única vacuna que hoy se puede aplicar a menores de 17 años, se está privilegiando este grupo etario que no tiene opción. Claro, claro. Gabriel, ¿qué se sabe de la variante Delta? Hoy escuchábamos que ya se ha detectado circulación comunitaria en algunos lugares. Si bien es una circulación comunitaria muy pequeña, muy inicial, bueno, es para prestar atención. Pero bueno, ¿qué información es la que tenés vos? Y yo creo que obviamente vamos a tener la misma transmisión comunitaria que le ha sucedido al resto de los países del mundo. Quizá con un menor impacto, gracias al avance de la vacunación. Recordemos que en muchos países tuvo un avance muy importante porque afectó sobre todo a lugares donde, si bien tenían vacunas disponibles, la población no accedía a vacunarse. Y también hay algunos indicios que dicen que la amplia circulación que tenemos nosotros de variantes también muy contagiosas, como la variante de Manaos o la cepa andina, también serían o actuarían como una barrera. Siempre recordemos que las variantes virales, sobre todo de patología respiratoria, un virus reemplaza a otro, es decir, compiten entre sí. Y bueno, tengo amplias esperanzas que a lo mejor esta tercera ola no tenga el impacto de el último circuito de contagio que tuvimos hace 2 meses, que realmente impactó, digamos, en una forma muy acelerada. Yo creo que más allá de los datos que hoy tenemos de gente en las cuales se ha detectado la variante Delta, seguramente hay muchos más. Y teniendo en cuenta la alta contagiosidad que tiene esta variante, en una semana vamos a tener un panorama de situación más claro para saber a ver qué va a pasar con esta dispersión
de esta nueva variante dentro de la Argentina. Gabriel, ¿ha habido contagiados que han tenido casos de contagios de gente que ya estaba vacunada aquí en Tres Arroyos? Sí, ha habido contagios. Lo que sí hoy tenemos en claro que todos los pacientes que están internados en la terapia intensiva no habían tenido acceso a la vacuna. Casi todos, lamentablemente, por decisión propia. Una persona de mucho riesgo y de gran edad estaría saliendo, gracias a Dios, después de haber estado muchos días en respirador, y esa persona sí estaba vacunada. Hemos notado, obviamente, y esto con los informes que damos diariamente, que la internación, más allá de un número de contagios sostenido que tuvimos hasta hace 10 días atrás, disminuyó también drásticamente. Yo creo que eso también está influido o determinado por la inmunización. Sí, evidentemente la vacunación está causando un impacto positivo muy, muy importante en todo el país y se ve aquí en Tres Arroyos. A mí me llama un poquito la atención, a ver si vos tenés alguna mirada sobre esto, que todavía a nivel nacional tenemos un número alto, más allá de que sea el más bajo del 20 o estemos en lo más bajo de esta segunda ola, sigue siendo alto respecto al año pasado la cantidad de contagios. Lo que sí ha disminuido sustancialmente es la cantidad de fallecimientos. ¿Qué explicación hay para eso? Mirá, cuando vos tenés, sobre todo en esta época que estamos en un periodo invernal, donde siempre los virus respiratorios son los que prevalecen con respecto a otra patología, y tenés un virus que está dominando esta situación, los virus respiratorios son altamente contagiosos. Y obviamente no vamos a poder llegar al piso que tuvimos el año pasado. Yo creo que nos vamos a sostener en una meseta relativamente baja de contagios, pero sostenida en el tiempo. Y creo que obviamente la disminución del número de pacientes internados viene en sintonía con el aumento de la vacunación, quizá también en un bloqueo que se puede generar en distintos grupos, ya sea familiares o sociales, y también en el debilitamiento propio también del virus, que si este virus trata de pasar, el único reservorio del virus es el humano, y si trata de pasar a una persona inmunizada, ya sea porque tiene anticuerpos naturales, porque presentó la enfermedad, que en nuestro caso tenemos una población muy amplia que sufrió la enfermedad hace poco, más la inmunidad que puede dar la vacuna, esto va generando de que el virus vaya desapareciendo, no tenga dónde multiplicarse, y por lo tanto va a seguir, digamos, generando redes de contagios pequeñas, pero sostenidas. Por eso sabemos que esta variante Delta tiene un índice de contagiosidad altísimo. Recuerden que si nosotros estábamos hablando de que una persona debía permanecer 15 minutos sin barbijo en un lugar cerrado para contagiar, en la cepa Delta estamos hablando de 35 segundos. Claro, 35 segundos. O sea, prácticamente el contacto sin barbijo o sin distanciamiento con una persona contagiada en un lugar cerrado hace que todas las personas que estén en ese lugar se contagien. Y este virus también esta variante, tiene la particularidad de que tiene una alta replicación en la vía aérea superior, es decir, en nariz y fauces, contrario a las variantes anteriores que eran más profundas en el árbol bronquial. Y aparte, esta nueva variante genera más inflamación y más secreción. Recuerden que siempre hablábamos que esta era una patología con una tos seca, y ahora estamos hablando con esta variante de Delta que provoca un cuadro más catarral. Es decir, se suman una serie de factores que hace que las posibilidades de contagio sean un poco más rápidas y más certeras. Gabriel, podemos ser cautamente optimistas, diría yo, para definir de alguna manera la situación, ¿no? Yo tengo la sensación que lo que manifestabas vos se refleja en la calle, se refleja en la gente, y uno también lo siente. Yo siento una pequeña tranquilidad, quizás que está inspirada en lo que uno ve afuera, ¿no? Estuvimos hace unos días recorriendo el país, estuvimos hasta la provincia de Misiones, y hay mucho respeto por el protocolo, hay mucho trabajo de
de prevención, provincia de Misiones, si no tenés el PCR no entrás, pero sí vi mucha gente en la calle, una vida semi-normal, lo que me lleva a pensar que si con esa vida semi-normal tenemos los números que tenemos, bueno, evidentemente el virus ya ha entrado en una etapa de, no sé si desaparición, pero sí de relajamiento, que esto es una buena noticia. Una última pregunta te quería hacer, Gabriel, ¿qué opinión tenés respecto de la tercera dosis que ya se ha comenzado a aplicar en Chile, en Uruguay, en creo que República Dominicana y bueno, y obviamente en los países del primer mundo, ¿no? Yo creo que desconociendo los alcances de la duración de la inmunidad, porque recién es una inmunización muy, muy precoz, una vacuna que recién estamos con menos de un año de aplicación, en algún momento, sobre todo a las personas de mayor riesgo y al personal de mayor riesgo, obviamente va a ser aplicada y quizá quede como una vacuna de calendario para toda la población de riesgo en forma anual una vez que se conozca la duración de la inmunidad. Gabriel, un tema, te saco del tema COVID, una pregunta que es del día de hoy porque se trató en el Consejo Deliberante. ¿Hay faltante de medicamentos oncológicos los que debe proveer el Estado? Hace bastante tiempo que está sucediendo esto. Desde hace varios años, ¿se acuerdan que yo en un momento fui director del hospital hace 5 o 6 años atrás? Ya desde ese momento el banco de drogas funcionaba con mucha dificultad y era otro gobierno, con este gobierno se mantuvo. Recordemos que la provisión de medicamentos oncológicos en gran parte depende de la importación de los mismos, no hay mucha fabricación nacional. Y son medicamentos de alto costo y medicamentos de difícil adquisición, es decir, tampoco nosotros como hospital, si quisiéramos acceder a alguno de ellos, no podemos realizar la compra, como sucede con las vacunas. Y sé que los oncólogos trabajan denodadamente con su asociación para tratar de normalizar esta provisión. Mucho es el trabajo que hacen estas asociaciones con los organismos estatales que corresponden para disminuir el impacto que tiene esta dificultad en conseguir. De todas formas, tampoco hay demasiada dilación en los tratamientos porque a la larga se consiguen, pero hay que estar permanentemente gestionando y trabajando para que estos medicamentos no falten. Gabriel, te agradezco mucho la atención, sé que estás entrando al turno y que te hiciste un lugarcito para nosotros, así que como siempre te agradezco la gentileza y bueno, estamos a disposición como siempre. Bárbaro. Bueno, y aprovecho para decirte, un poco ampliando lo que decías vos en cuanto a la gente viviendo con cierta adaptación a esta situación de pandemia, no sé si se acuerdan que en algún momento dije, acá vamos a subsistir o a sobrevivir, no por capricho, no por ser más fuerte, no por ser más inteligente, sino por adaptarnos a la situación. Y creo que la adaptación de la sociedad a esta nueva forma de vida y que esperemos sea transitoria, es lo que está haciendo que podamos lograr esta disminución del número de casos, de internaciones y de muertes. Por eso creo que cada uno de nosotros tiene que seguir trabajando en lo mismo, en poder sostener esta situación. Seguramente vamos a tener algunos altibajos, seguramente vamos a tener algunos sobresaltos más, pero ya tenemos más conocimiento, más experiencia desde el punto de vista sanitario y también la población la tiene y sabe cómo debe comportarse y por eso no dejo de agradecer a la población de Tres Arroyos, como lo hice en su momento, que cuando tuvo que comprometerse, ser solidario, salvo algunas excepciones, lo hizo y por eso se obtuvieron resultados como el que tenemos hoy. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Ahí conversábamos con el secretario de Salud del distrito de Tres Arroyos, doctor Gabriel Guerra. Abrimos el programa con él, queríamos charlar hace bastante, que estábamos pensando en conversar un poco, porque evidentemente cuando las cosas estaban complicadas, bueno, siempre acudimos a su palabra y siempre respondió. Y bueno, y cuando había malas noticias las dábamos. Bueno, ahora que las noticias son un poco mejores, la verdad son bastante mejores que las que veníamos dando, bueno, también queríamos tener su parecer.